Vamos, hermano, de camino de Galilea en Jerusalén. Estamos con Jesús, venimos con Jesús, vamos de Betania, vamos a Jerusalén. Oímos las discusiones, las doctrinas, las enseñanzas, cómo sus enemigos quieren prender a Jesús, quieren darle muerte, cómo Jesús se defiende, cómo Jesús argumenta. Qué maravilloso es Jesús, no se pelea con ellos, se conmueve. Jesús, hermano, es verdaderamente Dios y verdadero hombre. Yo quisiera hoy, hermano, que sacaras tu palabra en San Mateo 23. San Mateo 23, versículo 38-39, y ahí hace un grave anuncio. Ahí hace un gran anuncio y dice: por eso se van a quedar ustedes con su templo vacío. Y les digo que ya no me volverán a ver hasta que digan: bendito sea el que viene en nombre del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mira, hermano, ese día que está ahí en el templo, está Jesús en el templo. Ahí les dice que se van a quedar con ese templo vacío. Y ese día alaba la ofrenda de una viuda que puso en el cepillo lo poquito que le quedaba para vivir. Y eso lo relata tan lindamente San Marcos capítulo 12, versículo 41 al 43. Yo quisiera, hermano, que sacaras tu palabra y te fueras a San Marcos 12, 41, y la palabra del Señor dice así: Jesús está en el templo, hermano, están los fariseos, está esa gente, está enseñando, y de repente hay una viudita, y mira, hermano, cómo lo narra San Marcos. Jesús se sentó frente al arca del tesoro y observaba cómo la multitud echaba dinero en el arca del tesoro, y muchos ricos echaban grandes cantidades. Llegó una viuda pobre y echó 2 pequeñas monedas de cobre, o sea, un cuadrante. Y llamando Jesús a sus discípulos, les dijo: en verdad les digo que esta viuda pobre echó más que todos los contribuyentes al tesoro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mira, hermano, qué maravilloso es Jesús. Y ahí, hermano, en esa tónica nos pasamos de San Juan a San Marcos, a San Lucas, y ahora de San Marcos nos vamos a San Lucas, hermano, capítulo 21, versículo 5. Y mientras tú buscas, hermano, San Lucas, capítulo 21, versículo 5 en adelante, hay unos anuncios importantes que va a hacer ese día. Va a volver a anunciar la ruina del templo y va a hablar del fin del mundo. Y yo quisiera, hermano, que ahí donde estás ahora, en oración, buscando la palabra del Señor, le dijéramos a Jesús ahí en oración, meditando las Escrituras. Ahí donde estás, un canto lindo que se canta en Semana Santa y Cuaresma. Imagina, hermano, que estamos en Cuaresma y le vamos a decir a Jesús, ahí con todo tu corazón, hermano, pídele perdón a Jesús por nuestras infidelidades, las tuyas, las de tu familia, las de tu iglesia, las de Guatemala, y digámosle que perdone nuestro pecado. Que esa sea tu oración para hoy, hermano. Imagina que estás en Cuaresma, que nos estamos preparando para ir a vivir ese triduo pascual con Jesús, y le decimos: por tus profundas llagas tan crueles, por tus heridas y por tus fieles, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Por tus heridas de pies y manos, por los azotes tan inhumanos, perdónale, Señor. Por los esclavos que te sangraron,
las espinas que te punzaron, perdónale, Señor. Que ese sea tu canto el día de hoy, hermano. Ahí al lado de María Santísima, en penitencia, pidámosle perdón a Jesús, porque fueron nuestras infidelidades. Jesús tuvo que agonizar, tuvo que padecer, y eso es lo que los evangelistas nos van mostrando, hermano. Esos deberían ser los sentimientos con que leamos las Escrituras, con un corazón desgarrado, un corazón abierto, un corazón agradecido. Pidámosle perdón a Jesús, porque es misericordioso y bueno, y Él vino a traernos esa salvación. Pidámosle perdón por Guatemala, porque hemos ofendido, hemos sacado a Dios de las estructuras, y por eso estamos pasando tantas tribulaciones, tanta pobreza. Guatemala tiene más de 50% de pobreza, casi un 25 a 30% de pobreza extrema. Hay personas que ganan menos de 25 quetzales y con eso sobreviven, y personas que ganan como 50 quetzales, y esos son pobres que no viven extremadamente, pero que carecen de lo más mínimo, de lo más importante, están sobreviviendo. Nuestra clase media ha disminuido de tal manera y esas personas que ganan más de 500 quetzales al día son tan pocos en nuestra Guatemala. Verdaderamente estamos viviendo en un país tan desigual que se dice llamar cristiano, pero que hay una desigualdad social tan grande, y por esas infidelidades, por esa falta de solidaridad, por no pagar impuestos, nosotros tenemos que pagar, porque no hay una educación buena y una salud buena, tenemos que pagar grandes sumas de dinero al sector privado. Y si nosotros pudiéramos invertir en el Estado y que ese Estado fuera según el corazón de Dios, tendríamos una educación y una salud tan buena que no necesitáramos estar gastando en el sector privado. Hermano, eso nos debe hacer reflexionar. Y ahí con San Lucas 21:5 en adelante, Jesús nos va a anunciar la ruina del templo y va a hablar del fin del mundo. Y con esos sentimientos, hermano, introduzcamos ese texto de San Lucas 25:5, y la palabra del Señor dice así. Lucas 21:5 al 6. Como algunos estaban hablando del templo, con sus hermosas piedras y los adornos que le habían sido regalados, Jesús les dijo: mírenlo bien, porque llegarán días en que todo eso será arrasado y no quedará piedra sobre piedra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mira, hermano, ante la pregunta de los discípulos, que le van a hacer esta pregunta de cuándo sucederá eso y qué señales habrá antes de que ocurran esas cosas, San Lucas en el versículo 7 del capítulo 21, Jesús le responde con un discurso preocupante sobre eventos desastrosos acerca de la destrucción del templo y pestes y terremotos y guerras, y les va a advertir en el versículo 20 de San Lucas 21, versículo 20, dice así: cuando vean a Jerusalén rodeada por ejércitos, sepan que muy pronto será devastada. Los que estén en Judea, que huyan a los montes; los que estén dentro de la ciudad, que salgan y se alejen; y los que estén en los campos, que no vuelvan a la ciudad, porque esos serán los días en que se rendirán cuentas,
y se cumplirán todas las cosas que fueron anunciadas en la Escritura. Yo les aseguro que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Palabra del Señor. Mira, hermano, con esto Jesús nos está profetizando la destrucción del templo dentro de la generación que estaba escuchando a Jesús en ese momento, y todo sucedió así, pues 40 años después, en el año 70 después de Cristo, el templo fue totalmente destruido y también fue destruido Jerusalén. Los cristianos tomaron seriamente la profecía de la destrucción de Jerusalén y del templo, y de acuerdo a un historiador cristiano llamado Eusebio, todos los cristianos de Jerusalén, dice Eusebio, en ese anuncio creyeron ellos, y por haber creído escaparon de Jerusalén antes de que fuera sitiada por los romanos. Es curioso comprobar, hermano, en los Hechos de los Apóstoles que los primeros cristianos vendieron todas sus propiedades y de esa manera, compartiendo todo, deben haber logrado ubicarse en otros lugares. Según Eusebio, se fueron a Perea, al lado este del Jordán. Y eso, hermano, es lo que vamos a ir viendo en la próxima predicación. Sigue meditando las Escrituras al lado de María Santísima, pensando en nuestro pueblo que está en ruinas y que nos está hablando Jesús ahora, que reflexionemos y que guardemos la Escritura y la cumplamos, porque verdaderamente no estamos instaurando el reino de Dios. Y entonces al lado de María Santísima, la madre de la evangelización, esa madre que Jesús nos la dejó en la cruz del Calvario, sigamos meditando las Escrituras que nos van interpelando de cómo estamos viviendo nuestro cristianismo. Que el Señor te bendiga, hermano. Amén, aleluya.